Continuamos en Todo se sabe y estamos con el ex candidato presidencial por Acción Popular y ex congresista también de la República por el mismo partido, el doctor Johnny Lescano. Sí, abogado, sí. El doctor Johnny Lescano. ¿Cómo está, Johnny? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Varios temas que comentar porque, a ver, además usted es puneño, ha sido representante de Puno, además por mucho tiempo. Me comentaba que acaba de venir de Puno y es doloroso lo que hemos vivido como sociedad y entiendo que todavía el dolor permanece en Puno. Sí, claro. Hay una situación de statu quo desde el 9 de enero, donde fallecieron 20 puneños, ¿no? Incluido el miembro de la Policía Nacional. Las personas, los puneños, están muy resentidos, muy afectados, indignados, porque no ha habido ninguna disculpa, como tú bien decías, de parte del gobierno, ni tampoco se ha asumido responsabilidad política. La responsabilidad penal obviamente lleva toda una investigación, pero responsabilidad política después de haber provocado la muerte de tantos puneños, por lo menos algún ministro queda desaforado, ¿no? Retirado, por lo menos una disculpa de la señora presidenta de la República, pero absolutamente nada, y consecuentemente los puneños hasta ahora están bloqueando las carreteras porque piensan que no se puede mantener, y en eso estoy de acuerdo con mis paisanos, no se puede naturaleza porque afecta mucho a la democracia y nos pone en peligro. Más tarde va a venir otro presidente, va a matar más gente en alguna protesta y no va a pasar nada. Ningún ministro, ninguna responsabilidad, es absolutamente nada. Ahora, ¿cómo se toma desde Puno, por ejemplo, declaraciones que ha dado el día de hoy la presidenta Dina Boluarte, donde dice que ya va a ir a Puno para entablar nuevamente el diálogo, pero les pide reflexión, que vean cuánto están perdiendo económicamente? ¿Palabras de ese tipo pueden calar? No, yo no creo. Yo he hablado, me llaman constantemente, incluso me han llamado, indican que van a venir a seguir protestando, ¿no? Y porque sienten pues de que sus muertos no han sido de alguna manera, digamos, de alguna manera reconocidos por un gobierno que tiene responsabilidad. Los que han provocado las muertes no son ellos. Han salido a manifestaciones, quizás se han exagerado un poco en la forma como han protestado, pero eso no significa que puedas matar a una persona. Entonces las disculpas venían del gobierno y hasta ahora no viene. Entonces ellos no tienen ninguna intención de diálogo porque indican que no hay un interlocutor válido para poder hablar. En Puno se señala que no hay ningún interlocutor válido. No quieren. Yo me acuerdo que hace algunos días he visto que un distrito de Zángaro, a un alcalde le han dicho, oiga, ¿por qué ha ido usted a dialogar con un gobierno que no nos representa y nos ha afectado tanto? El alcalde ha tenido que pedir disculpas ante toda la población y ese es el sentimiento, ¿no? Porque, repito, yo creo que más allá de los hechos concretos hay una cuestión democrática, pues. Porque si tú dejas pasar esto y no pasa nada, adelantan las elecciones, ya cuando se pasan las elecciones, todo desapareció, todos felices, todos contentos, eso crea un precedente nefasto para el Perú y pueden venir mayores consecuencias, hechos negativos para la gente. Igual no va a pasar nada. Creo que se debe fortalecer la democracia en vez de debilitarla. Puno, ¿no? en este momento, es imposible generalizar, pero hay un sentimiento también importante en la población. ¿Está resentida? ¿Puno se siente con la herida abierta todavía? Sí, indignados, ¿no? Afectados, ¿no? De la forma como en varias conferencias de prensa, tanto el primer ministro como la señora presidenta han sido demasiado soberbios, ¿no? Han confrontado en vez de acoger, en vez de llamar al diálogo, a la dirigencia social, ¿no? Ahí están los gremios, ellos conocen, tienen sistema de inteligencia, tienen todo, saben qué está pasando. Y lamentablemente nunca los han convocado, nunca ha habido una muestra de acercamiento, nunca han enviado una comisión de alto nivel a Puno, porque eso es lo que corresponde. Me acuerdo que en los gobiernos anteriores había un hecho puntual en Puno, enviaban, bueno, a veces tarde, enviaban comisiones de alto nivel para poder dialogar.
La respuesta que ha habido, a ver, desde ya hace algunos días ha sido declarar el estado de emergencia, se mantiene poniendo en estado de emergencia y el toque de queda también. Exacto, y han sacado dispositivos para sancionar más severamente. Así es. Entonces, ellos, o sea, esa no es la respuesta. O sea, ahí siente el pueblo, no solamente de Puno, sino todo el Perú, que quieren criminalizar más la protesta, los reclamos, y se sienten que en vez de dialogar, ser, digamos, tolerantes, porque hay necesidades, obviamente, y ha habido errores garrafales de este gobierno, sacan dispositivos para decir, amenazan y no, y dicen, señor, aquí se pone orden con las fuerzas del orden, y eso no es dable pues en estos momentos de crisis y con la sensibilidad que tiene los pueblos del sur generalmente, y bueno, otras poblaciones que se han alzado en protesta. ¿Se ¿no? está confiando el gobierno y también el Congreso Mucho. de la República al pensar que Sí, esto sí, va a sí. ir apaciguándose? Piensan que se está trabajando al cansancio, y eso parece que no es cierto. Obviamente la población ya ha tenido que ir a ver su trabajo y todo lo demás, pero a mí me han comunicado que en Puno van a volver a protestar, el magisterio va a comenzar a protestar cuando comienzan las clases, y esa situación va a ser muy difícil al gobierno poder resolverlo. Entonces, la reacción que han tenido es una reacción pues absolutamente negativa, ¿no? Y yo pensé que la señora Boluarte iba a entrar a un proceso de diálogo, y de pronto nos encontramos, como tú también lo has recordado, muertos en Ayacucho, y agravaron la situación en Puno. Desde ahí no quieren saber nada con el gobierno. Piensan que es un gobierno dictatorial que está actuando muy arbitrariamente, y se debe ir y constituir un gobierno de transición, adelantar las elecciones para darle paz a la población. Eso es lo que se ha propuesto, pero como verás, la Presidenta no quiere renunciar, no quiere nada. Y ahí hay responsabilidad compartida, ¿no? Tanto Ejecutivo como Congreso de la República, porque los que, vamos, han estado dando largas y largas al tema del adelanto de elecciones son los congresistas. El asunto es ese, pues, porque no han decidido absolutamente nada en el adelanto de elecciones, que creo que ya se ha debido dar. Hay un retraso que ojalá se pueda subsanar en los primeros días del mes de marzo, ¿no? Ya no lo vamos a poder hacer el proceso electoral del 2023. Eso es imposible. Difícil. No, porque tendríamos que correr y se van a presentar una serie de irregularidades. Igual, tiene que correrse para el año 2024. Pero lo que sí traería paz es que, obviamente, haya un gobierno de transición como pasó el año 2001 con el presidente Valentín Paniagua. Eso va a traer paz total. Pero la señora Boluarte no quiere saber nada, y ese es el reclamo principal. Claro, sin embargo, pueblo, ¿no? ella ha reiterado el día de hoy que no está dispuesta pues. a renunciar. Yo le pido unos instantes. Justamente hablábamos de la voluntad política de parte justamente de nuestros políticos, ojo, no solo en el Ejecutivo, con la presidenta Dina Boluarte, que reitera que ella no va a renunciar, que ella no quiere que el Perú entre en un proceso de inestabilidad, es la explicación que da. No, al contrario, no, Omar, si renuncia, viene paz inmediatamente, y más bien entra estabilidad, tranquilidad en el Perú. Ellos dicen, no va a haber un caos, no va a haber ningún caos. Ella renuncia, se crea un gobierno de transición y se convocan las elecciones. Eso es la salida más fácil. Pero ellos razonan a la inversa y dicen, no va a haber esa inestabilidad. No es cierto. Pues Ya lo hemos vivido, tú sabes, el año 2001. Cuando vemos la última encuesta de Ipsos, además sobre el tema, y le preguntan a la población, encuesta nacional urbano-rural, que salió en Perú 21, le preguntan quién es el principal responsable de la crisis que tenemos y que estamos viviendo como país, y bueno, la población identifica que el principal responsable es la presidenta Dina Boluarte, pese a que la responsabilidad es compartida con el Congreso, pero en la percepción de la gente es la responsabilidad de la presidenta Boluarte. Sí, porque ella ha estado confrontando más, pues, ¿no? En el Congreso quizás no han estado aprobando la ley que ya la han debido aprobar. Claro, todavía ha habido confrontación, pero la Presidenta de la República, que es la que ha ido a controlar las manifestaciones y a quien se le imputa la situación de las muertes, obviamente tiene que ser la responsable a la percepción de la población. Obviamente, como te digo, en Puno, hasta ahora hay una situación de bloqueo, han cerrado nuevamente el puente de Ilave, y como te digo, se están organizando para venir nuevamente. Pero ¿qué pasa en el Congreso, no? Porque, a ver, si llegó a aprobar en primera votación con 93 votos el adelanto de elecciones para abril del 2024, el fujimorismo luego presenta un proyecto sustitutorio, trajo todo a foja cero, y en este momento estamos
francamente, en el mismo punto donde empezamos, en nada. En nada, en nada. Y ya escuchamos, por ejemplo, a la bancada de Acción Popular, que en un principio apoyó el adelanto de elecciones, ahora dicen no, que ellos se van a quedar hasta el 2026, que el mandato constitucional es por 5 años. Es también estar desconectados de la realidad. Sí, totalmente. No han leído, no recuerdan el caso del presidente Paniagua, que era de Acción Popular y que hizo un gobierno de transición de 8 meses y que había un Congreso y un presidente elegido el año 2000, cuyo mandato fue solamente de 1 año. Los hechos son diferentes, pero las soluciones pueden ser las mismas. Entonces, están viendo que hay convulsión social, que hay paralización, que se afecta el trabajo, el turismo, la economía y todo lo demás. Y que hay un rechazo de la población. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es, pues, atender esa realidad y no decir, no, señor, nosotros, por lo que dice la ley, nosotros nos quedamos 5 años. Es un error garrafal. ¿Qué pasa Eso cuando uno no se tiene... vuelve congresista? ¿Vive una especie de burbuja o qué? Porque los vemos más preocupados en el tema del buffet y cosas del iPhone, de los viajes, que hoy en una crisis social que tenemos, que se ha cobrado ya la vida, lamentablemente, de 60 peruanos. A veces hay miopía política, pues. Una miopía política que no se traduce en lo que está pasando en el Perú y solamente se vive en ese espacio burocrático donde se toman decisiones. Y ahí uno se encierra y piensa que a través de eso puede resolver sentado en una mesa la realidad del Perú, que es bastante delicada. Entonces los congresistas de Acción Popular debían reaccionar, ¿no? Para poder poner todos sus votos para que se adelanten las elecciones y no estar en ese empecinamiento de quedarse hasta el 2026. Eso no se puede hacer. El presidente Belaúnde ya hubiera dado el grito al cielo, ¿no? Pero justamente, ¿no? Eso, y claro, uno trata de recordar cómo se manejaban estos temas pues hace 20 años, cuando de verdad los partidos políticos eran partidos políticos, y lo que refleja eso es una crisis tremenda de los partidos, porque pareciera que estos señores, los congresistas, responden solo a ellos mismos, ni siquiera a sus electores ni a sus partidos. O a intereses particulares, o intereses partidarios solamente, o intereses subalternos. Los partidos que han quedado con organización política en representación parlamentaria, no hablo los partidos, sino el partido de Acción Popular. Los demás partidos recién se han creado y tienen un jefe. Ahí no hay mucha democracia. Tiene un jefe y manda y dispone. Y no pero hay a veces ni le hacen caso al jefe, ¿eh? Ni siquiera le hacen Llegan caso al jefe. ahí, ¿no? Y es su curul y ya está. Sí, entonces hay una crisis, pues, un divorcio. No tienen ideología, no tienen principios, no tienen nada. Acción Popular hay que levantarlo nuevamente. Es el partido que tiene, mira, a pesar de las dificultades, tiene una buena representación parlamentaria, pero están dejando pasar la oportunidad de conectarse nuevamente con el pueblo, ¿no? Y están haciendo sus propias decisiones. Pues eso es una actitud verdaderamente errada que se tiene que corregir. Nosotros quisimos orientarlos, Omar, a un inicio, y yo les he dicho varias veces eso. Me dijeron, no, señor, usted no se mete en el trabajo parlamentario que tenemos que hacer. Ah, bueno, dije, ¿por qué me voy a enojar? La política es así. Y bueno, mira los resultados. Pero hay investigaciones y todo lo demás que nos dejan pues, en una situación difícil al partido. Y pero eso está mal, ¿no? Porque, eso claro, está muy mal, pues, porque deben seguir la línea de los planteamientos en la campaña exacto, general, usted fue ¿no? candidato a la presidencia de la República, entonces va con lineamientos, va con estrategias. Esos lineamientos debían seguirse. Claro, pero vemos que incluso dentro de la propia bancada hay posiciones diversas. Está el grupo del Mari Carmen Alba, el grupo de Elvis Vergara, que se pelean entre ellos. Y no es nuevo. En la época que usted estaba de congresista, sí, tenía divergencias con Vitocho todo el tiempo. Había un grupo que... Entonces, es que no hay ahí, una posición sólida. Sí, el asunto es que a partir de esta situación, digamos, en estas diferencias, el motivo principal es que se han comenzado a salir de la ideología del partido y la práctica política, ¿no? Y han comenzado a girar a la derecha. A ese grupo de militantes que están en esa línea, los hemos vencido largamente en las elecciones para designar los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República. Pero llegan al Congreso y se alinean con esa posición. Entonces hay una posición que es la minoría
y que lamentablemente algunos elegidos por el pueblo han seguido, de echarse a los brazos de la derecha y no están cumpliendo con la posición que tiene el partido, que es una posición de centro. Como saben los filósofos del partido, ¿no es cierto? Y los que han creado el partido, no es de derecha, ¿no? El principal problema de la bancada de Acción Popular no tiene tanto que ver con la posición de derecha o de izquierda, sino con las investigaciones que tiene el grupo, parte de ellos por el famoso caso de los niños. También, por eso te digo. Uno, porque yo veo, estoy mirando y votan generalmente con la derecha, están con esos grupos, y eso pues es en temas que debían deslindar, no deslindan, ¿no? Segundo, por esa falta de orientación política, Omar, ¿no? De saber cómo se tienen que hacer las cosas para gobernar bien, para hacer las cosas en el tono que la política es un servicio, han incurrido en infracciones que ahora les está costando investigaciones penales. Sí, claro. ¿No es cierto? Por no seguir las orientaciones políticas. Una cosa lleva a la otra, pues, ¿no? Y consecuentemente ahí tenemos el caso, porque se están investigando los niños, como tú dices, que yo les he dicho, miren, nosotros les dijimos, los vamos a orientar para que tenga éxito la bancada, para que tenga éxito el país, para que tenga éxito el Congreso. Me dijeron que no. Le pido y ahí vienen estas consecuencias. Unos instantes, vamos a encuesta justamente de Ipsos que se publicó en Perú 21, que vale la pena comentar, sobre todo algunos cuadros que son interesantes, a ver si podemos poner el primero, que habla mucho de cómo... Ahí está, los sentimientos, ¿no? Los sentimientos que en este momento tienen los peruanos. Ojo, esto es una encuesta a nivel nacional, urbano-rural, ¿ah? Y la pregunta es lo siguiente: ¿qué sentimientos le genera el Perú en estos momentos? ¿Ah? Y miren, por eso decía que lamentablemente el panorama no es muy alentador en el corto plazo. Pena. El 37% dice que el Perú en este momento le genera pena, decepción, impotencia, frustración, vergüenza, incertidumbre, rabia. Johnny, no hay ni un solo sentimiento positivo. Ninguno. Y todos pero son los muertos. Son Exacto. los muertos. Y los maltratos, los heridos, porque estamos hablando solamente de los fallecidos, que es lo que más impacta, obviamente. Sino además los heridos, ¿no? Que hay bastante lío. La paralización. Que hay, la paralización, la falta de trabajo. Todo, ¿no? Incremento de precios. El incremento de precios, las cosas que se dicen por parte de algunos que están en el poder que contradicen el sentimiento de la gente. Has visto esto de la alimentación, ha sido una cuestión que ha herido a mucha gente, han salido a protestar las mamás, entonces eso debe ser corregido. Inmediatamente, en vez de estar justificando, corregir. Y eso conllevaría mayor tranquilidad, ¿no? Y también no nos muestra que, a ver, cuando uno lee, es muy fuerte ese cuadro, cuando uno lee todo eso, es que las personas no ven un camino de solución en nuestra política peruana en este momento. Con este escenario y con estas caras. Yo creo que eso también crea estos sentimientos, ¿no? Con estas caras que están en el poder no ven ninguna posibilidad. Quizás con caras nuevas la situación baje, haya más esperanza, ¿no? Pero con estas caras, con este escenario, yo creo que mirar nomás lo que ha pasado y mirar cómo se han producido todos estos desastres, desde el mes de diciembre ha venido todo una hecatombe en el Perú. Entonces, eso es lo que origina todos estos sentimientos, ¿no? Yo creo que con un cambio de cara, con un cambio de cosas, quizás haya esperanza, pero que tiene que ser algo diferente, pues ojalá que se pueda elegir, ¿no?, a personas que realmente han cumplido un rol social importante y no aventureros que llegan cada 5 años a ver cómo les va en la aventura de tomar el poder. Pero ¿no? ahí entramos al problema, pues porque claro, si tienes a la población que tiene estos sentimientos de frustración, de cólera, enojo hacia su clase política, lo que se va a generar, como ya hemos visto en el pasado, es que venga justamente alguien que sea supuestamente el gran salvador, sí, el Mesías. Claro, pero yo creo que eso está cambiando un poco, Omar. Yo he conversado con mis paisanos de Puno, a veces los encuentro dando vueltas en Lima o a veces allá en Puno, y tienen ya otra percepción, ¿no? Porque a veces, como tú dices, vienen los salvadores, ¿no?, los que van a levantar el Perú, los revolucionarios, y se han dado cuenta que esa fórmula ya no es válida. Y un poco que ahí le imputan un poco de, digamos, un ejemplo patente al presidente
Castillo. Claro. Dice, él no estaba preparado realmente. Claro, él mismo decía, él no tuvo colaboración, no tuvo nada, y era una persona que decía, yo estoy pagando el precio de mi inexperiencia política. Entonces ven que esos discursos de esas personas que muy bien podrían atraer digamos, las expectativas del pueblo, no son generalmente los más adecuados, ¿no? Y que a veces son desconocidos, que recién llegan. Tienen que ser personas pues, que tú los hayas visto en el Perú, que están pues trabajando, que están haciendo algo, que están, ¿no?, participando con trayectoria política, ¿no? Y que se nota de alguna manera, no va a resolver el asunto 100%, pero puede mejorar, digamos, la calidad de los gobiernos y de los poderes del Estado, le ¿no? pido no hay más detalles. Ojalá que diga algo interesante, ¿no? Bueno. Que no deje pasar la oportunidad. Vamos a ver. Ojalá porque que digan algo interesante. hoy tuvo ¿no? justo palabras para Puno, pero no tenemos... No muy contundentes. No muy contundentes. No, ustedes quizás están reclamando el agua y el desagüe y están poniendo como pretexto. No es así. La señora Boluarte no está bien, digamos, aconsejada e informada, ¿no? No quiero especular, pero a ver, no creo que tenga que ver con eso, porque ella ya fue categórica y ha señalado que ella no va a renunciar. Entonces, no creo que tampoco vaya por ahí la situación. Pero capaz pudiera determinar la responsabilidad de algunos ministros y sacarlos. Quizá un cambio de gabinete, bueno, exacto. estamos sé, especulando. Pero eso no sé si resolverá el asunto, yo lo veo difícil. En minutos lo sabremos. Sí. Me quedó un cuadro interesante que quería comentar contigo, Johnny, a ver, sobre Ipsos, que tiene que ver con el tipo de perfil que busca el peruano en este momento en un próximo líder, en un próximo presidente de la República, y también refleja el sentimiento actual de los peruanos, ¿no? Dice que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico 25%. Esto lo que quiere decir es que la gente quiere seguir trabajando. Y eso es bien importante. Es decir, el peruano en este momento sí está frustrado, molesto, pero tiene que seguir chambeando porque de eso vive y la gente quiere trabajar en paz. Y el segundo punto, no menos importante, fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden. La gente también quiere orden y yo vinculo más este punto y no sé qué opinarás. Con la delincuencia. Con la delincuencia, claro, la inseguridad que ha aumentado de manera terrible. Que matan a uno y no no pasa nada, hay sicarios por todo lado y te roban los teléfonos, eso ya es el pan de cada día, los celulares. Yo creo que tiene que ver con eso, más que con la represión a las manifestaciones. Yo creo que tiene que ver con la delincuencia que hace samba canuta, como se dice en todas partes, ¿no? En Lima y en provincias, ¿no? Aunque también en parte, y esto es importante porque sí, se ha registrado excesos de un lado, pero de otro lado también el bloqueo de carreteras, la quema de instituciones públicas, cosas así tampoco se pueden permitir. No, eso no, quemar instituciones, ni mucho menos, ¿no? Pero para eso tienes mecanismos, pues, tienes mecanismos de acercamiento, porque eso, mira, si tú más o menos ves lo que se desarrolló en la época de Castillo, así con la inexperiencia que tenía, con los errores de a veces en los discursos y todo lo demás, más o menos el Perú estaba tranquilo, porque él se acercaba a la población. Aquí se ha roto todo eso, ¿no? Sí, claro, se acercaba roto eso, con estos consejos descentralizados. Con todos los errores que le tenga el señor, ¿no? Mentía como sea, pero estaba acercándose. Y eso, de alguna manera, pues tenía contacto con la gente, iba a manifestaciones abiertas, ¿no? No como ahora vemos que ya no hay manifestaciones. Pero eso me parece, esa actitud, repito, más allá de calificar de eficiente o no eficiente la gestión, me parece que le ha faltado a este gobierno. Correcto, ¿no? pero también ¿no crees que esa actitud que tuvo junto con Aníbal Torres fue parte de lo que vivimos hoy en día, de ese nivel de exacerbar los ánimos de la población, culpar a la clase política, a la derecha, a los medios de comunicación? Es decir, vivimos también un discurso de mucho odio. Claro, eso, digamos, permite más confrontación, ¿no? Pero siendo uno más inteligente, tú puedes romper ese discurso de otra manera, ¿no? Sí, claro. Actuar de distinta manera. Entonces, claro que sí, hay, no voy a decir que de un solo lado hay errores y de otro lado, pero cuidando, digamos, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Así que esto refleja, pues, que la economía social de mercado, diría, ¿no? Están reclamando una economía de mercado. Totalmente de acuerdo, pero esa economía, como tú vas a percibir seguramente en la población, que sea también a favor de la gente,
economía social de mercado, ¿no? Muchísimas gracias, como Gracias, siempre. Omar, por la Johnny invitación. Lescano, ex candidato a la presidencia por Acción Popular, ex congresista de la República.